yo creo que podemos empezar, ¿no? Vale, pues todo vuestro. Muchas gracias, Suan. Bueno, pues buenos días una vez más a todos los participantes en el webinar de hoy. Yo soy José Manuel Casasnova Roldós, consejero delegado de Roldós Media, y os agradezco en nombre del equipo que habíais asistido a este webinar. El pasado mes de mayo realizamos 4 webinars sobre el medio digital y hablamos de formatos publicitarios en medios online, como buscadores, plataformas digitales o redes sociales. Y también realizamos una introducción a la operativa web y al e-commerce. Ahora hemos pensado que sería interesante presentar 4 webinars más sobre los medios más tradicionales y que agrupan la mayor parte de la inversión publicitaria en España. Ya hemos realizado en 3 jueves anteriores 3 de ellos dedicados a la televisión, a la radio y a la publicidad en exterior. Este jueves, Quique Soriano nos va a enseñar cómo se planifica y qué elementos hay que tener en cuenta para una campaña publicitaria en la prensa, teniendo en cuenta que la inversión publicitaria de los diarios en su formato digital está muy cerca de alcanzar a su hermana mayor, la de esos mismos diarios impresos en papel. Con ello cerramos este ciclo dedicado a la publicidad en los medios offline o tradicionales. En la parte técnica nos ayudará, como siempre, Suan Zanelli, que forma parte del equipo digital y a quien agradecemos también su colaboración. Os recuerdo que no tendréis ni micros ni cámaras activadas durante la presentación, que durará unos 40 minutos. Mientras tanto, podéis dejar escritas vuestras preguntas y comentarios en el chat que tenéis en la parte baja de la pantalla y las responderemos en un coloquio al finalizar la presentación. Y sin más que añadir, doy paso a Quique para que nos hable de la publicidad en la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues bueno, como ha comentado, soy Quique Soriano, soy director de cuentas en Roldós Media desde hace 18 años ya, y soy el encargado de dar esta pequeña charla, ¿no?, sobre el mundo de la prensa, ¿no?, sobre el tema de la prensa tradicional. Primero de todo, pues bueno, las otras semanas ya hemos presentado un poquito las personas que enmarcan lo que es la agencia. Seguimos siendo las personas, o sea, cosa que en los tiempos que corren ya está muy bien. Seguimos siendo los mismos y alguno más. Bien. Y también con esta publicidad que hicimos en su día en prensa escrita, que además tuvo su repercusión porque nos llamaron muchas personas que habían visto el anuncio, lo cual implica que la prensa todavía es un medio publicitario que funciona. O sea, el papel no sirve simplemente para envolver las castañas en el Día de Todos los Santos y demás. No, no, el papel sirve para hacer publicidad y aquí lo vamos a demostrar que todavía tenemos, que todavía nos funciona, ¿vale? Hemos pasado muchas crisis y la pasaremos, la del tema del COVID-19, si Dios quiere, con ayuda de, como comentamos, con ayuda de anunciantes y con ayuda de los medios. Aquí vamos a ver un poquito el índice, ¿no? Hablaremos un poco de descripción del medio, un poco de historia, los formatos, ventajas y desventajas de hacer publicidad en prensa, qué comunidades son las que más se lee la prensa, y después hablaremos sobre el tema de la prensa online. Vayamos a por la descripción, lógicamente. La prensa tiene coste bajo, te puede salir €1 y pico comprarte el diario, es permanente. Tienes ahí, lo bueno que tú tienes con la prensa es que te la puedes guardar y leértela tranquilamente de aquí 2 horas o 3 horas, o hay algunas personas que se lo guardan hasta el fin de semana, si llena alguna firma o algún artículo que le interesa, pues se lo va guardando, ¿no? Es un medio masivo, todavía te sigue dando, bueno, buena cobertura. No es inmediato, cuidado que estamos hablando
de la prensa papel, ¿ok? O sea, las noticias que se van sucediendo ahora, ¿no? Que, mira, pues ha habido un incendio en tal. Pues bueno, en la prensa no te saldrá porque ellos cierran máquinas, las rotativas de cierra y ahí está. Vale que después ya entra en todo lo que es el mundo digital, ¿no? Y nos sigue dando cobertura, y además cobertura que, con alcance que nosotros queramos, o sea, alcance nacional con diarios como El País, ABC, El Mundo, Provincial, alcance regional y alcance de barrio, ¿no? O sea, existen diarios por barrios. ¿Que se lean o no? No lo sé. Yo aquí en Sans me los sigo leyendo. Cuando alcanza uno, pues bueno, pues me lo leo a ver qué es lo que pasa por el barrio, ¿no? Primero de todo, hemos empezado un poco por el ABC y no diario, sino por el ABC de lo que es la publicidad. La gente oye tirada, difusión, audiencia y ¿qué es? Pues bueno, pues la tirada son los ejemplares que se imprimen, la difusión, la suma de ejemplares que se han vendido o tema de suscripciones, ¿vale? Que se han vendido por kiosco o suscripciones, y la audiencia es el número de lectores, que generalmente suele ser mucho mayor la audiencia. Tú te vas a tomar el desayuno en un bar y te lees, pues, o la prensa un poco en diagonal, ¿no? O sea, tanto prensa generalista o como yo viendo lo mal que está jugando el Barça últimamente. Pues bueno, pues ahí me lo leo y hay bastante gente que va leyendo ese diario. A día de hoy no es recomendable, por todo lo que está pasando, que pase muy de mano en mano el diario, pero bueno, que se sepa estos tres términos. ¿Ok? No sé si recordaréis hace 2 semanas cuando estuve explicando un poco de la webinar sobre la radio, que allí cuando hacíamos el consumo por comunidades, habían 2 logos que sobresalían con mucha diferencia con todos los demás, ¿no? O sea, ahí estaba la SER y la COPE, que copaban más o menos todo el panorama nacional. Cuidado, esto es una diferencia importante con la prensa. La prensa es muy de cada comunidad, como veis. Tenemos como líderes La Voz de Galicia en Galicia, la Nueva España, el diario Montañés en Cantabria, el Correo del País Vasco, La Vanguardia aquí, el Heraldo de Aragón. Tenemos La Verdad de Murcia, Hoy de Badajoz. La gente es muy de su prensa, de su diario. Después tenemos, sobresale el Marca, generalmente no como gran líder, quizá en lo que es Castilla-León un poquito más, pero porque nos gusta estar informados del tema del deporte. Somos un país deportivo. Cuando estuvimos hablando también hace un par de semanas sobre el consumo, ¿no? O sea, los medios, tanto internet, televisión, la radio, tenían un mayor presupuesto en cuestión de inversión, unos tenían un 38%, un 33%. Sobre todo, muy importante era el tema del recuerdo. ¿Ok? Recuerdo que, como aquí pongo, pues personas que afirman haber visto o oído un tipo de publicidad. Tanto internet, televisión como exterior, como comentó Carol la semana pasada, nos genera un recuerdo muy importante, un 80 y tantos %. No pasa con la prensa. La prensa te genera, además de que tienes 800 y pico millones de inversión, y estamos hablando en este caso, de prensa papel. Ya veremos después la inversión también con los medios digitales. Te genera un recuerdo de un 20%. Cuando uno se valora ese 20%, has de decir, bueno, ¿eso qué implica? Bueno, pues que tenemos que hacer más frecuencia, hemos de hacer más inversiones para generar un poquito de recuerdo. Está claro que salir en prensa
a día de hoy todavía te da notoriedad y te da prestigio. Yo he tenido clientes que que hace 9 o 10 años, cuando también hubo una crisis complicada, ellos, en este caso, aunque eran de aquí de Cataluña, ellos querían salir en La Vanguardia. Dice, Quique, yo quiero salir en Vanguardia, que tendré más o menos repercusión, que más o menos me van a llamar, que tendré retorno. Bueno, en estos momentos es lo que menos me importa tener retorno, pero yo quiero estar allí. Que mi competencia, que ha dejado de estar, diga, uy, estos todavía están saliendo aquí y qué rabia me da, ¿no? Pues es para esto también está el tema de la prensa, ¿no? Te da prestigio a día de hoy salir en El País, salir en el ABC, salir en La Vanguardia, todavía tiene ese puntito, ¿no? Cuando estamos hablando de la inversión, ya hablando del tema de digital, vemos que la prensa, cuidado, cuidado, o sea, tenemos la televisión que sí que ha bajado, pues tal, que tiene como 2.000 millones. Cuidado, mirar el tema de la prensa. El tema de la prensa, estamos hablando de casi 800 millones, porque 438 lo tienes en el formato tradicional de papel, pero, uy, que ha subido un 10% el formato digital de prensa. ¿Vale? Entre uno que ha bajado y otro que ha subido, pues se te ha quedado, vale, que te ha bajado un 1,7%, pero todavía son 800 millones de euros de inversión, tanto como uno como otra. Quizá ha cambiado un poco el concepto de papel y se nos está yendo más a digital. Vemos que hay un 60% papel, 40% digital. Y seguramente en el 2000, cuando se haga el recuento de todo el 2020, y sobre todo de este 2020, que a lo mejor se ha comprado menos la prensa, pero la gente sigue queriendo estar informada a nivel prensa, ¿no? Entonces, te va mirando, ¿ok? En tema digital. Porcentajes de lectores. Se nos hace mayor la gente de la prensa. Tenemos que un 81% son mayores de 35 años. Vimos que el 76 en tema de radio y un 81 mayores de 35 años. Lo dicho, si queremos hacer campaña para gente o el target de 14 a 20 y pico, no hagas prensa. Ya miraremos. Rol 2 ya te ayudaremos para ver cómo podemos llegar a estas personas. Bien, pero igualmente tienes unos cuantos números, porque un 80 y tantos por ciento, cuando es mayor de 35, es mucho público todavía. Vamos a ver qué es lo que leen. ¿Qué diarios son los que leen? Bueno, pues AUPA el deporte. O sea, tenemos dentro de los principales diarios, pues tenemos el Marca, tenemos el AS, tenemos el Mundo Deportivo, tenemos el Sport, ¿vale? Después ya tenemos los diarios generalistas como El País, El Mundo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, la ABC, pero los diarios deportivos siguen todavía funcionando y funcionando muy bien. Quizá con el tema de la audiencia de que suele ser el diario que la gente se lo va leyendo mientras se está tomando el café, ¿no? Entonces, bueno, claro, te vas a un público de gente, o sea, un público objetivo, marca, dependiendo de lo que tú quieras anunciar, ¿vale? Aquí, viendo los datos de la prensa, el 80% es clase media alta, alta. O sea, cuando queremos ir a buscar a un target un poquito más business, podemos utilizar la prensa porque podemos llegar. Un pelín, un 60% hombres, un 40% mujeres, o sea, pelín
pelín mayor el porcentaje de hombres, y lo que está claro es que 7.185.000 lectores, pues es de información general. Tenemos los diarios económicos como el Expansión, como el 5 Días, y después tenemos los deportivos. Cuando hemos dicho, uy, que deportivos, el Marca es el número 1 y el AS el número 4 y solo hay 2 millones, no, cuidado, es que de información general hay mucho. Este es el cómputo general de todos los diarios de información general, ¿no? La evolución de la audiencia de los diarios. La gente que leen los diarios económicos, Expansión y todos, y 5 Días, bueno, ellos se lo siguen leyendo. Es un nicho de mercado que tú sabes que tú vas a ellos, ¿no? O sea, que dices, oye, pues la cobertura no me da mucha. Bueno, hemos visto que son 100 y pico mil lectores, pero lo que pasa es que vas muy a tu target. Cuando tú tienes que ir a buscar o quieres ir a buscar a gente a business, pues utiliza estos medios diarios económicos. Sí que te ha ido bajando los deportivos. Igual, o sea, la gente que le gusta el deporte se lo sigue leyendo, se lo sigue comprando, se lo sigue leyendo donde sea, pero lo hace, y quizás sí que te ha bajado todo el tema de los datos en información general a medida de los años. Aquí ya se ve que a partir, sobre todo de 2010, 2009, 2010, el consumo de diarios de información general pues ha ido bajando bastante. Quiero hablar un poquito sobre los principales grupos editoriales, como por ejemplo el Grupo Vocento. Grupo Vocento tiene 20 cabeceras distribuidas por la geografía española, tiene los diarios líderes de la mayoría de las zonas. Lo bueno es que cuando tú quieres hacer una campaña, que después lo veremos, cuando tú quieres hacer una campaña, piensas, ostras, si tengo que hacer el País Vasco, Galicia, irme por el sur y Baleares, tengo que llamar con 50.000 personas. No. O sea, lo bueno es que para planificar tienes un grupo que te está llevando el Grupo Vocento, liderazgo de Galicia, el Correo, a veces Sevilla, Norte de Castilla, además del ABC nacional, que el ABC tiene 460.000 lectores, y en los regionales tenemos 1.600.000 lectores, que hemos visto que los diarios regionales son los líderes dentro de cada comunidad, ¿no? Entonces, dependiendo de tu canal de distribución, te merece la pena pues, hacer este regional o hacer el otro. Además del Grupo Vocento, tenemos el Grupo de Prensa Ibérica, que además hace poco se han asociado con los del Grupo Z, ¿vale? Que es el tema del periódico y el Sport aquí en Cataluña, entre otros. Si os dais cuenta, tanto el Grupo Vocento como el Grupo de Prensa Ibérica, estamos mucho lo que son los alrededores, ¿no? O sea, toda la parte exterior de España, ¿no? O sea, aquí tenemos la Nueva España, el Faro de Vigo, que es líder en Vigo, el líder en Galicia es La Voz de Galicia. Tenemos, aquí sí que tenemos los 3 diarios líderes de la costa de Levante, Levantina, o sea, el Mediterráneo Castellón, el Levante en Valencia y la Información de Alicante. Y el periódico, que es como el segundo diario en importancia aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, si tú haces una campaña, haces 2 llamadas, uno a Grupo Vocento, otra llamada a Grupo de Prensa Ibérica, ya te llega muy buena cobertura, muy buena cobertura. Si además esta buena cobertura la puedes ampliar
con los datos que nos puede dar el Grupo Prisa, que ahí tienes El País, ¿vale? Que es el líder en digital, papel. Ahora con El País después lo veremos que ha habido unas pequeñas historias en este último año que ha hecho que pueda bajarte un poquito. Pero bueno, es un grupo muy importante. ¿Vale? Tienes El País, tienes el AS en País como información generalista, AS como deportiva, tienes el 5 días, además ya como cuando estuvimos hablando de Prisa Radio y de otros temas que también están dando, ¿no? Y el grupo Godó. Está claro que dentro de la difusión de diarios en España está como segundo diario. O sea, cuidado que La Vanguardia generalmente es un diario catalán, pero ya está como segundo en difusión. Lo bueno que también tiene la Vanguardia es que es líder en número de suscriptores. ¿Qué implica eso? Es muy fiel. Aquí en Cataluña, si queremos hacer una campaña, La Vanguardia se debería de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya es algo nuestro, ¿no? Es como, por ejemplo, El Correo en el País Vasco, ¿no? Son diarios muy, muy nuestros y se pueden hacer diferentes campañas. Y además tiene El Mundo Deportivo, que es el tercer diario nacional, que van creciendo en casi un 50% en el durante el 2019, desde 2018, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que es un grupo que está, lógicamente, a tener muy en cuenta, ¿no? La Vanguardia. Queremos poner pues, la cuota de difusión. Ahora que ya hemos presentado a los grupos, puedes ver que el 26% lo acapara Vocento, Prensa Ibérica, Maceta en este caso un 20%, TVN Prisa un 10% y Godó con un 7%. Unidad editorial, como puede ser el Mundo o el Expansión, ya tienes un 7% y después ya te vienen otros diarios, ¿no? Otros grupos editoriales. Aquí lo que queremos ver es la importancia también de los diarios deportivos, ¿no? O sea, en el ranking total de lectores estamos viendo que Unidad Editorial es la líder. Cuando estamos hablando de la audiencia de la información general más los diarios deportivos, en este caso, Unidad Editorial es el Marca. ¿Okay? Tienes Unidad Editorial, después Prensa Ibérica, Vocento, Prisa y Godó. Cuando quitamos la prensa deportiva, pues hoy, ¿dónde está la unidad editorial? Pues bueno, se ha quedado como la cuarta. ¿Por qué? Porque no está el Marca. Y el Marca es líder en prensa, en la prensa papel, ¿vale? Y entonces eso se nota. Está Vocento con todos los regionales y con el ABC, y Prensa Ibérica con todos los regionales que hemos visto anteriormente. Y también Vocento es líder en usuarios únicos en todo el tema digital, ¿no? Tenemos aquí los grupos, Vocento, aquí Prisa también tiene mucho que decir, Prensa Ibérica, Unidad Editorial, el grupo, son estos 4 o 5 grupos que son los que están y que se van llevando dependiendo si uno si quiere hacer solo digital, pues te saldrá Vocento, si quieres hacer solo con diarios deportivos, lógicamente te sube más la unidad editorial. Aquí os quería poner un pequeño caso práctico. ¿Ok? Primero, anteriormente, cuando hemos dicho que se debería de hacer mayor frecuencia por ese recuerdo que teníamos del 20%, no implica que pues voy a hacer 100 páginas. Voy a hacer 100 páginas y toma frecuencia que ya verás tú. No es necesario. Nosotros ya tenemos unos estudios en los cuales vemos, en este caso, que tanto Expansión como La Vanguardia, cuando tú haces más de 20 páginas, generas un tanto por ciento de cobertura tan mínima que casi se podría decir que generas desperdicio, porque si tú haces 40 páginas en La Vanguardia, pongamos un ejemplo,
la verdad es que ya se ve que a partir de 20 páginas, para ganar un 1 o un 2%, implica que tendrás que invertir el doble, ¿no? Para hacer 40 páginas cuando ganas muy poca cobertura. Con El País pasa un poco, sí que necesitas, o sea, 40 páginas para llegar al tope, más o menos tope entre comillas, de cobertura. ¿Qué es mejor? Bueno, pues es mejor cuando tú llegas a ese 20 páginas en La Vanguardia, y cuidado que es un supuesto, ¿eh? Esto ya se vería el día de mañana que hagamos la campaña, lo miraremos y vamos a optimizar presupuestos que no están los tiempos como para desperdiciar el tema de los... ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Pues bueno, pues si estás con La Vanguardia y haces 20, pues vale, pues hagamos otro diario. Los otros 20 lo haces con otro diario. Y entonces aquí lo que haremos será ganar el tema de cobertura. ¿Vale? Eso no generaremos desperdicios. Y por ejemplo, ahora estamos hecho, que es un caso práctico de, oye, quiero yo llegar a personas de clase media alta, de 35 o 44 años, con educación universitaria, ingresos entre tanto y tanto. ¿Qué es mejor? Hacer campaña con diarios nacionales o hacer campañas con diarios regionales. La eterna pregunta, ¿no? Partimos también, en este caso práctico, que los canales de distribución del anunciante, lógicamente. O sea, si tú solo tienes en 2 o 3 provincias, pues donde esos canales, o sea, esos distribuidores, no vas a hacer campaña nacional, porque ahí sí vuelves a generar mucho desperdicio, porque, vale, puedes hacer branding, pero si no estás, es complicado, ¿no? En este caso, cuando estamos haciendo la propuesta de los diarios nacionales, aquí lo que hemos visto, pues bueno, pues vamos a hacer con estos 75.000 euros y con día y tema negociado nos da para 26 páginas para El Mundo, El País Negocios, Expansión, ABC Empresas y el 5 días. Que esto podemos llegar a un 12% de la cobertura y un 3% de OTS. OTS son el Opportunity to See, que son las veces que te pueden ver el anuncio, y te sale un coste por 1.000, o sea, llegar a 1.000 lectores de 12 euros. Cuando tú quieres hacer el mismo caso, estos 75.000 euros, lo quieres hacer en los diarios líderes regionales, caramba, cuidado, estamos con la Voz de Galicia, en el País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, y siempre mirando, cada caso es un mundo, los canales de distribución. Pero bueno, veamos que estemos en todas partes. Aquí, por el mismo presupuesto, llegas a un 8% de cobertura. Hemos visto que anteriormente teníamos un 12%, y aquí te sale el CPM con precios muy negociados, un CPM de 52 euros. ¿Qué implica? Que en este caso te sale mucho más rentable hacer campaña en esos diarios nacionales. ¿Por qué? Pues porque además tú puedes negociar a día de hoy, puedes negociar unos precios que anteriormente era impensable llegar, ¿no? Con estos diarios, esos diarios nacionales. Hablemos un poquito de historia, simplemente, o sea, muy por encima. Claro, antes de la llegada de la radio y del cine, era el medio que disponía la sociedad para informarse. No había otro medio de comunicación. Se empezó en 1758 con un diario que además yo creo que era muy pegadizo el nombre, como es el Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial, Público y Económico. Yo creo que con todo, además ahí se ve la página con todo esto, media página y era solo el título del diario. ¿Okay? Entonces, ya se ve, ¿no?, que cuando salieron los diarios había alcance de una minoría, porque el 80% de la población era analfabeta, era inculta, entonces tampoco te daba mucho, ¿vale? O sea,
no te llegaba a toda la gente que te tenía que llegar. Habían un par de publicaciones, que es la prensa culta, que era política como la Gaceta de Madrid, o cultural. Era lo que hemos visto muchas veces también en las películas, ¿no? Voceados por ciegos y gaceteros. No sé qué tiene que ver que sean ciegos, pero bueno, eran voceados por ciegos y gaceteros. Después la prensa popular, ¿no? Los almanaques y pronósticos, que bueno, que son los chascarrillos y otras historias que se ponían en un facsímil y generalmente metiéndose con el rey y lógicamente no duró tampoco en demasía. Y después ya a partir del siglo XVIII empezaron a salir multitud de diarios muy ya más parecidos porque había tema de policía, lo cual implica que ya se podían hacer un poco más de cositas. Lo siento, pero tengo que hablar de las noticias. Las noticias es el diario de Roldós, o sea, fundado por el fundador de Roldós Agencia. Apareció en 1896, que estaba en las Ramblas, y la verdad es que llegó hasta 50.000 ejemplares. Y después de La Vanguardia eran los dos diarios que la verdad es que tenían bastante poder en Barcelona, ¿no? Después ya vino la guerra y por diferentes ideas, pues poco a poco fue, bueno, desapareció. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Portadas históricas, claro. O sea, la prensa era muy importante y tenía sus momentos importantes. Y aquí he querido poner un poco de las portadas históricas que han tenido diferentes, han tenido muchas más, ¿no? Pero he puesto el de Todos a casa del periódico, que es de las últimas, pero bueno, desde el viaje a la luna, el atentado, la muerte de Franco, o sea, han copado portadas, pues, acontecimientos importantes. Formatos. Bueno, pues una página, ¿qué debería tener? Pues bueno, lo que yo creo, pues el logo de la empresa, que se vea bien, una buena imagen, un buen eslogan, detalles de contacto. Aquí sí que puedes poner detalles de contacto y un poquito más de información, porque tú cuando lees la prensa tienes más tiempo, ¿no? Que no cuando escuchas radio o ves un anuncio de tele, tiene que ser muy pim pam, tenemos 20 segundos para poder, no, aquí tienes el tiempo que tú quieras. Entonces tienes que hacer algo atractivo. Has de buscar un buen emplazamiento. Tú puedes hacer un buen anuncio, pero si no se te ve bien, no te va a servir de gran cosa, ¿no? Y lo que hemos dicho, con el tema del recuerdo, ¿no? O sea, planifica una campaña continuada en el tiempo. Ves haciendo que la gente, sabe esa frecuencia de ir saliendo hasta ese tope que nosotros hemos visto anteriormente, ¿eh? No sirve el one shot de ¡pam! Yo te pongo una página. Algunos clientes dicen, no, ponme una página aquí y bueno, ya verás, los tiempos en los cuales tú ponías un anuncio en la prensa y tenías cola en la empresa, por desgracia, han pasado, ¿no? Formatos publicitarios, pues bueno, hay un poco de todo, ¿no? O sea, hay lo que sí que está claro, que parte importante, pues la portada, la contraportada, las páginas interiores, que hay que estar en páginas impares porque se ha demostrado que las personas lo primero que miran es la parte izquierda hacia arriba y ahí es donde has de poner tu anuncio, ¿no? Además, se pueden realizar encartes por códigos postales, en la cual a mí me interesa la zona alta o la zona de área de influencia de mi negocio, que lo tengo tal, ¿vale? Pues busquemos esa área, esos códigos postales y vamos a hacer un encarte, ¿no? A los suscriptores, las falsas portadas, o sea, hay pequeñas, las medias páginas en diagonal, ¿vale? O sea, se pueden ir haciendo algunos formatos. Ventajas y desventajas de la prensa. Lo que hemos dicho, te da prestigio. O sea, la prensa a día de hoy te sigue dando prestigio el salir, es permanente, te dura en el tiempo, puedes segmentar pues mira, quiero pues Barcelona y tal, pues haces La Vanguardia o desde lo haces, puedes ir segmentando y te sigue dando muy buena cobertura.
En lo que yo creo que son desventajas, bueno, la información tardía, y estamos hablando de la prensa papel, ¿eh? Cosas que pasen cuando ya ha salido de la rotativa no lo vas a tener. Y que no llegas a la juventud, o sea, no llegas a la gente joven. Busquemos otras opciones para la gente joven. El alcance, bueno, hemos visto que ha ido bajando un poco el tema de la penetración de la prensa durante los últimos años. Esto es un hecho y es así. Hablando de la prensa papel, te va subiendo pues el tema del exterior, la televisión se mantiene, internet también te va subiendo, pero la prensa te va bajando. Y esto no es que sea una banderita española que... porque con estos dibujitos y tal. No, es que la zona centro, o sea, lo que es Extremadura, lo que es Madrid, lo que es el tema de Castilla-La Mancha, Levante, da la casualidad que son los que menos consumen la prensa, que donde más es la zona norte, y después Cataluña y Andalucía, pues bueno, van en término intermedio. Aquí estamos hablando del consumo de prensa tanto de papel como del PDF, ¿ok? Del PDF que tú te descargas la edición. Y hablemos un poquito de la prensa online. La prensa online, así como hemos visto el papel que iba bajando, pues la prensa online te va subiendo, ¿vale? Tanto desde cuando tú haces los estudios es la prensa a día de ayer, y después también tienes internet en lo que es el último mes, y todos te van subiendo. Desde a partir del 2009, 2010, el consumo digital en general, esto es la audiencia de internet, sigue subiendo. Y en este gráfico yo creo que es muy claro, o sea, de las personas que leen solo el papel, pues te va bajando y te va subiendo todo el tema digital, ¿no? La gente que te lee por internet. Consumo de sites de la prensa generalista. La Vanguardia, siendo un medio catalán, es la líder. Después te viene El Mundo, te viene El País. ¿Qué pasa con El País, que hemos dicho anteriormente que era líder en digital? Este último año, El País lo que ha hecho es que cuando tú quieres consultar más de 10 noticias, has de suscribirte y has de pagar. Y nosotros estamos en un país que esto de pagar para ver las noticias todavía nos da un poquito, ¿sabes? No nos acaba de hacer. Entonces la gente dice, bueno, pues no veo El País y veo tal, y veo el otro. Entonces ahí se ha notado cómo El País ha ido bajando de ser muy líder a como tercera, cuarta. Aquí estamos hablando de la prensa generalista. Si estamos hablando en digital, también con el Marca y tal, pues El País estaría como el sexto. Hay otros medios como El Periódico, que también tú te puedes suscribir para seguir viendo las noticias, pero es una suscripción gratuita, ¿vale? Entonces, si es gratis, ya nos cuesta igualmente el cumplimentar, el poner nuestro mail, aunque sea gratuita, pero dices, uff, ¿sabes? Qué pereza. Pero bueno, la gente lo sigue haciendo, ¿no? Los formatos de la publicidad online, vale, pues tenemos los formatos los formatos integrados, que son los banners, los botones, ¿vale? Que son los más tradicionales dentro de la publicidad online. Los formatos flotantes, que son los que tú estás viendo y de repente, ¡pum!, te sale y no sueles ver dónde está la crucecita para poderlos quitar. Estos, la verdad es que cada vez van a menos. ¿Por qué? Porque se está buscando el que no sea tan intrusivo, ¿sabes? Y si ya te sale y dices, ya te viene ya molestamente, no te deja ver lo que estás viendo, que te da una rabia, que entonces quizá ya hay muchos clientes que dicen, no, ponme otro que no sea estos que me vayan saliendo, ¿no? Los spots online, que tú tienes un spot de televisión y dices, bueno, pues también lo vamos a poner
solo cambiando un par de formatos, pues lo puedes ver a través de Internet, que puede ser formato flotante o formato en la web, ¿no? Integrado en la web. Y después el tema de los patrocinios. El tema de los patrocinios es que, bueno, pues me interesa salir porque voy a Gente Business patrocinando la bolsa de elpaís.com y tal. Pues ahí puede salir tu logotipo, que además lo clican y se van hacia la landing page o a tu página web que te interese. Y después, el formato que creo que mejor está funcionando a día de hoy es hacer acciones de contenido. ¿Vale? Tú estás hablando, ¿no? O sea, como aquí digo, la publicidad está en todas partes. Tienes anuncios en las redes sociales, en la web, en el mail marketing, en tiendas físicas, te están apabullando de publicidad por todas partes, ¿no? Aquí el branded content, pues sí que si a la gente le interesa te va a ver bien, o sea, sí que recibe más atención, tiene más reconocimiento de marca, se ha hecho un estudio que tiene un impacto hasta un 50% más alto que la publicidad display que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un dato de una acción de branded content que hicimos sobre el árbol mágico de los centros comerciales. Bien, tú entonces aquí tienes ya no solo el display, que tienes el banner, no, aquí estás hablando de la noticia, en qué consiste, te da tiempo para, a ver, o sea, además la gente tiene tiempo para poderte leer, ¿no? Y aquí puedes explicar un poquito más. Tienes que tener contenido, que además, promoción solidaria, ¿sabes? Y solidaria con carita. O sea, que tú puedes estar hablando más de tema del contenido. Bien. Y ahora viene cuando no sé pasar de esta página, pero bueno, lo conseguiré. No sé cómo. Se te ha quedado... Hola, Quique. Sí, perdona. Hola, ¿qué tal? Que la diapositiva es la que no pasa. Sí, no, ahora ya está. Muchas gracias porque hasta aquí ha habido la explicación sobre el webinar de prensa, ¿no? Espero que te haya servido con unos cuantos datos, ¿no? que hemos dado, ¿no? Y como ¿estáis viendo las diapositivas? Sí, Vale. la estamos viendo en el formato presentación de PowerPoint. Vale, pues bueno, pasamos, como aquí digo, pasamos al turno de preguntas, si es que hay alguna y demás. Le reactivo ahora mismo el audio y la cámara a Carolina y a José Manuel. Uh-huh. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Quique. Y enhorabuena también, una vez más, por planificar el tiempo de la exposición también. Y seguro que las planificaciones de campaña las haces igual de bien que la planificación del tiempo de esta exposición. Yo tenía una pregunta, como casi siempre. Recuerdo que cuando hablamos de la radio, te pregunté qué era mejor, ¿no? Con una inversión determinada, ¿qué era mejor? Si concentrar el número de cuñas de radio publicitarias en una semana de Navidad, en el supuesto de que tu producto o servicio se puede vender en Navidad o Reyes, o dilatarlas en el tiempo, el mismo número de cuñas. Y tú me dijiste, bueno, es que depende si tú buscas performance, si buscas venta o si buscas marca, ¿no? Pues yo aquí también te pregunto algo parecido, que es, si dado un presupuesto determinado, ¿qué es mejor? ¿Invertir ese presupuesto en páginas enteras o invertir ese mismo presupuesto en medias páginas que quizá podría ser el doble de apariciones, ¿no? No sé, ¿qué dirías tú? Hombre, yo lo que sí que hemos dicho de que el recuerdo que nos genera la prensa
es un recuerdo relativamente de un 20%, un recuerdo un poquito bajo, sí que se debe hacer frecuencia. Debido a este recuerdo más pequeñito que los otros medios, yo, como mínimo, toquemos el tema de la notoriedad, ¿no? O sea, hagamos páginas. Yo creo que se deberían de hacer páginas, primero, por esa notoriedad, lo cual te generará pues, mayor recuerdo seguramente si tú lo ves en página entera, y después que los tiempos que corren, cuando tú negocias ese precio de página, suele ser un precio muy parecido al precio de la media página o al precio de faldón. Los diarios a día de hoy les interesa que tú hagas mancha, o sea, que tú hagas páginas. Entonces, tú puedes negociar unos precios que no merece la pena, entre comillas, hacer esa media página o ese faldón, sino que tienes que ir hacia el formato más notorio de página. O sea, yo haría páginas. Hay una pregunta de Daniel que pregunta ¿por qué muchas cabeceras están ofreciendo el mismo precio de una página que de media página? Un poco lo que estabas comentando, ¿no? Explicar un poquito el porqué. Lo que estaba comentando, o sea, como hemos visto, se ha bajado la inversión publicitaria en prensa. Entonces, a la prensa le interesa que no se note en demasía que tienen menos anunciantes. Entonces dirán, bueno, tenemos menos porque sean más grandes, que te salga en página y entonces se verá mucho más, ¿no? Y es esta la razón, porque les interesa mancha de página, ¿sabes? Ahora, respecto a esto, quizá entonces podría pensar que si una página completa pues vale 100, por decir algo, ¿no? Y ahora la media página que costaba 50, pues resulta que es el precio de la página entera, que en vez de 100 me cuesta 50, entiendo que la media página, pues no sé si tiene que costar 25 o 30 o 40, o realmente es tal, ya la diferencia es tan poca que no vale la pena, como tú decías, hacer medias páginas, muchas más, que páginas enteras. No, si se ha bajado el precio de la página a 100, seguramente la media página tendremos a 85. Y te lo digo así de claro, o sea, no hay ya tanta diferencia. Si estuviese a 60, pues todavía dices, bueno, pues vamos a mirar. No, es que, o sea, a 85 y el faldón lo tendrías a 65 o a 70. O sea, lo que te están provocando es que vayas a formato grande. Ande o no ande, ¿sabes? Está claro. Muy bien. Genial, no tenemos más preguntas. Muy bien. Bueno, Daniel nos felicita por el webinar. A todos, muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a ti por asistir ahí y vamos, incansable. Bueno, ya sabéis que estos webinars se graban en vídeo, con lo cual todos vosotros y también las personas que nos han enviado emails diciendo de que no pueden asistir a uno, a otro o a ninguno, pues que recibiréis a partir de hoy y de mañana, por supuesto, todos, el vídeo de prensa que acaba de finalizar, y también si nos solicitáis cualquiera de los anteriores, por supuesto, los tenemos grabados y os los podemos enviar. Yo agradecería una vez más a los ponentes aquí presentes, a Quique y a Carolina, que nos han acompañado estos 4 jueves, y a Swan, que ha estado en el aspecto técnico y ha permitido que todo funcionase y se grabase perfectamente. Y por supuesto a todos los asistentes, a todos muchas gracias en nombre de Roldós Media, y esperamos volver a veros quizá el primer trimestre de 2021, que ya vamos pensando en formatos
algo diferentes a la exposición y preguntas que se nos van ocurriendo y ya os daremos oportuna información para que podáis asistir. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Chao.